Muy buenas tardes, estudiantes de séptimo. Bienvenidos a este nuevo año lectivo. Vamos a iniciar con la unidad 1 de matemática, con la clase 1.1, que es números positivos, negativos y el cero para la temperatura. En esta primera clase, pues, podemos observar acá que nuestro problema inicial nos muestra la imagen, ¿verdad? El pronóstico del tiempo de algunas ciudades de Centroamérica y Norteamérica. Y se nos pide responder las siguientes preguntas. La primera es: ¿cuál será la temperatura máxima y mínima en San Salvador? ¿Cuál será la temperatura máxima y mínima en Nueva York? ¿Y en qué ciudad se registrará la temperatura más baja? Si observamos el mapa, nos damos cuenta por acá que están las ciudades del norte de América y parte de Centroamérica, ¿verdad? Que tenemos por aquí. Entonces tenemos un termómetro donde vemos allí una medida, ¿verdad? De una temperatura, en rojo lo caliente, podríamos decir lo frío en celeste, pero no es así, ¿verdad? Sino que semeja a un termómetro y lo que está dentro de los termómetros se llama mercurio. Entonces ahí tenemos ese elemento que se mueve, ¿verdad? De acuerdo a la temperatura. Entonces vamos a contestar las preguntas y la primera es: ¿cuál será la temperatura máxima y mínima en San Salvador? Entonces, si observamos nosotros la temperatura máxima y mínima en San Salvador, ahí lo podemos ver, nos damos cuenta que la máxima dice más 32 y la mínima más 22. La pregunta número 2 nos dice: ¿cuál será la temperatura máxima y mínima en Nueva York? Si observamos Nueva York, buscamos la ciudad, la tenemos por acá. La temperatura máxima es más 12 y la temperatura mínima es menos 2. Luego, la pregunta número 3, ¿en qué ciudad se registra la temperatura más baja? Observemos todos estos datos. La temperatura más baja, ¿dónde está? Aquí hay más 26, acá más 22, más 15, más 18, más 19, menos 2, menos 5, más 10. Entonces, como dije, la temperatura más baja, nos damos cuenta entonces que la temperatura más baja es la que está en Denver, en el estado de Colorado, ¿verdad? Estados Unidos. Y la temperatura es de menos 5 grados. Y es la que representa acá este termómetro también. Es la temperatura más baja. En conclusión, nosotros tenemos aquí la parte de la solución. Y tenemos un apartado que habla de un lugar de acá del Salvador. Como podemos ver, nos dice: el Cerro El Pital se encuentra a 83 kilómetros de la capital de San Salvador, el cual es uno de los lugares más fríos en El Salvador, donde se han registrado temperaturas menores a los 1.2 grados centígrados. Pues déjenme decirle que hace algunos años estuvo a punto de nevar allí en el Pital, en Chalatenango, ya que la temperatura bajó bastante y amaneció como con una capita de hielo, ¿verdad? Todos los prados, el agua y todo eso estaba heladísimo. Entonces, porque es de los lugares más fríos de aquí del país. En conclusión, podemos decir, chicos, que para medir la temperatura, quiero que observemos bien esto, se toma como 0 grados centígrados como el punto de referencia, es decir, como quien dice, la mitad. Las temperaturas arriba de 0 grados centígrados se representan con un signo positivo antes del número, por ejemplo, más 12 grados. Y ahí está que se lee, ¿verdad? Más 12 grados centígrados. Las temperaturas debajo de 0 grados centígrados se representan con un signo menos antes del número. Por ejemplo, ahí tenemos un menos 5 grados C y se lee menos 5 grados centígrados. A los números que les antecede un signo más, como más 12, se les llama números positivos. Y a los números que les antecede un signo menos, como menos 12, se les llama números negativos. El número 0 no es positivo ni negativo. Debemos recordar bien esto. Ahora que ya conocen los números negativos como menos 5, al decir números, se incluyen números positivos
cero y números negativos. Oigamos bien esto. Números positivos, cero y números negativos. Los números positivos se pueden expresar con o sin el signo más. Por ejemplo, más 5 es equivalente a escribir 5. E igualmente escribir 6 es equivalente a escribir más 6. Vale aclarar que para escribir un número negativo nunca se debe omitir la escritura del signo menos. Por lo tanto, los números más 1, más 2, más 3, más 4, más 5 son los mismos números naturales que se conocen. Algunos autores consideran al número 0 como el primer número natural, pero en este texto se considerará al 1 como el primer número natural. También los números decimales y las fracciones pueden ser negativas, ¿de acuerdo? Y acá tenemos un cuadro, un diagrama rectangular donde podemos ver números negativos. Si se fijan, todos llevan el signo menos antes del número. El 0, que es un conjunto unitario formado por el 0, que no es positivo ni negativo. Y los números positivos que tienen el signo más 4 novenos, más 3.6, más 3 quintos, más 1.5, que también lo podemos mencionar sin el más, es decir, solo mencionar 4 novenos, 3.6, 3 quintos, 1.5. Y los naturales, que todos los naturales son positivos, empezando del 1, 2, 3, etc. A continuación ustedes van a resolver en su cuaderno estos ejercicios. En el número 1 van a expresar las siguientes temperaturas con el signo positivo o negativo según corresponda. Ahí están las cantidades. Y en el número 2 van a escribir la temperatura que marca cada termómetro. Esa la pueden escribir en la parte de abajo o a la par de cada termómetro. Entonces esa es la tarea que queda para esta clase 1.1.